intentar hacer justicia al fin para 13.500 personas presas en Andalucía que no disponen de una asistencia sanitaria en situación de equidad, al igual que tenemos las personas en libertad. Estamos hablando del derecho a la salud y a la vida de las personas presas, pero también estamos hablando de las condiciones de muchos funcionarios de prisiones que trabajan en las prisiones andaluzas. En su momento, el reglamento penitenciario estableció un modelo de atención sanitaria dentro de las prisiones en el que establecía que la atención primaria, la asistencia primaria, la dispensaría en la Administración penitenciaria con recursos propios, es decir, Ministerio del Interior. Los médicos de atención primaria son funcionarios del Ministerio del Interior. Y la asistencia especializada se dispensaría de manera preferente por el Sistema Nacional de Salud. Esto ha supuesto durante muchísimos años, hasta la actualidad, en Andalucía hasta la actualidad, una dualidad de administraciones que atienden la asistencia sanitaria de las personas presas. La atención primaria por funcionarios de prisiones y la atención especializada en el Sistema Andaluz de Salud. Esto genera mil disfunciones, un montón de problemas que con el tiempo se han ido agravando. Por poner un ejemplo, el Defensor del Pueblo andaluz en su último informe decía que existen severas lagunas en la asistencia sanitaria de los enfermos de un diseño caduco, provocando una ruptura de la atención integral del enfermo que deambula bajo dos sistemas sanitarios. En realidad, lo que supone es que hay dos sistemas sanitarios que no se coordinan, esto supone disfunciones y, al final, esto perjudica en la asistencia sanitaria para la persona presa. Pero estos problemas no solamente lo ha visto el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, andaluza y estatal para todas las comunidades autónomas, sino que también se han quejado y han denunciado reiteradamente funcionarios de prisiones, profesionales de la sanidad penitenciaria, sus colectivos organizados, sindicatos de funcionarios, abogados de los turnos de oficio y ONGs que trabajan con personas presas y sus familiares, muchos de los cuales están aquí viendo esta PNL. Les quiero considerar mi admiración y mi reconocimiento por la lucha de tantísimos años por la dignidad dentro de las prisiones, porque realmente la situación es bastante dramática tal como está hoy en día, y si no es por el esfuerzo personal que están realizando desde hace muchísimos años, las prisiones habrían reventado. Si se mantiene es por lo que están cubriendo cada uno desde su esfera en su espalda. Todo mi reconocimiento y admiración. Finalmente se aprueba la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 16/2003 de 28 de mayo, que obligaba a que se transfiriera la sanidad penitenciaria del Ministerio del Interior al Sistema Nacional de Salud, a las comunidades autónomas, en nuestro caso al Servicio Andaluz de Salud. Esto se tenía que haber cumplido el 1 de diciembre de 2004. 15 años después, seguimos igual. No solo seguimos igual, sino que la situación se ha ido empeorando y empeorando. De esto se ha hablado muchísimo en el Congreso, en el Senado, en diferentes comunidades autónomas, incluyendo esta Cámara Legislativa que ya aprobó una PNL pidiendo que se transfiriera la competencia. Tanto el Gobierno central de diferentes signos como las comunidades autónomas se han ido echando la pelota diciendo que cada uno tenía la culpa recíprocamente del bloqueo de la situación de la no transferencia. Eso sí, cuando ha habido interés político en la transferencia, como ha sido en el País Vasco, se consiguió que la transferencia se hiciera en menos de un año. Y Navarra, por ejemplo, está a punto ahora mismo también de conseguir realizar la transferencia. En Andalucía, recordemos, 16 años después, pues seguimos igual. Entiendo que esta PNL tiene que ser un punto de inflexión para acabar de una santa vez con un incumplimiento de una ley, porque además lo que pide la PNL solamente y exclusivamente es que se cumpla la ley, que se sienten ya a negociar en la comisión técnica bilateral que hay de transferencia de la competencia, que se negocie y que se transfiera la competencia. La cuestión es que el que no se haga supone un sufrimiento tremendo, la situación es tremenda, tanto para las personas presas como para el personal funcionario. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento? Pues en esta primera intervención voy a hablar de lo que supone de sufrimiento para los profesionales. Hablamos de plantilla de sanitarios penitenciarios absolutamente mermada. No solo sanitarios penitenciarios, sino los de seguridad, pues hay una merma del 15% de la plantilla, bajas masivas por estrés y ansiedad.
El personal de la sanidad penitenciaria tiene un 40% de vacante, un 40%. Cobran de media un médico de prisiones 1.500 euros menos que un médico de atención primaria del SAS. No se cubre ni el 40% de las plazas vacantes cuando se sacan. O el 56% de los facultativos, por ejemplo, se podrían jubilar este año. ¿Qué va a pasar? La cuestión es que la situación es dramática, tiene consecuencias directas en la vida y en la salud de las personas presas, pero también en la salud y en la seguridad del personal funcionario que trabaja dentro. Hacen guardias enormes por falta de personal, ya no se pueden hacer guardias presenciales de 24 horas, sobre todo los fines de semana. Esto supone que muchos funcionarios, cuando están trabajando a 100 kilómetros de las prisiones están en medio de la nada, pues hacen guardia de especialidad a 100 kilómetros, y si tienes una guardia de noche o una urgencia a 100 kilómetros, la verdad, pues es un poco como absurdo. No llegan ni para cumplir obligaciones que tienen, que suponen ya vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, valoración a la entrada en prisión. Voy a poner ejemplos claros. Entra una persona, por ejemplo, que puede tener, un ejemplo real, tuberculosis, y si no se la atiende con rapidez, pues, por ejemplo, es posible que entre y que transmita esta enfermedad tanto a personas presas como a funcionarios. O personas drogodependientes que pueden pasar por un proceso de síndrome de abstinencia sin ayuda durante horas. O bien personas que entran con patologías mentales que no son detectados a tiempo, que no se les puede incluir en el protocolo de prevención de suicidio, y de hecho están aumentando los intentos de autolisis y los suicidios dentro de las prisiones. Los médicos ya no pueden hacer un seguimiento a los enfermos crónicos, sino que tienen que atender a las urgencias. Y, por ejemplo, no se puede repartir en algunos sitios la medicación psiquiátrica y de metadona al día, sino que los fines de semana la dan para el fin de semana, y eso trae como consecuencia, por falta de personal, trae como consecuencia pues que la gente trapiche con la medicación, o bien haya más sobredosis, y de hecho está habiendo más muertes por sobredosis. Esto, además, supone un problema de seguridad entre las prisiones. No solo afecta a la sanidad de las personas presas, sino a la seguridad de los funcionarios y de las personas presas. Nada de esto pasaría si no existiera esta dualidad absurda y que, además, bajo el incumplimiento de una ley de dos administraciones que no se coordinan, y que fuera el SAS simplemente quien organizara la asistencia sanitaria de la ley. Llevamos ya 16 años de retraso. Esta PNL solo y exclusivamente pide que se cumpla con la ley. Punto. Que se sienten a negociar de una santa vez el Gobierno central y la Comunidad Autónoma Andaluza, y se transfiera la competencia. Y acabemos de una vez con el sufrimiento de tantísimas personas en Andalucía. Muchas gracias. Me hubiese gustado que el consejero de Sanidad estuviera presente para que hubiese escuchado esta problemática, en cuanto que le afecta especialmente y va a ser quien va a tener que negociar esta transferencia. Terminaba la presentación de la proposición no de ley diciendo que lo único que solicita, y les recuerdo que es lo que vamos a votar, la proposición no de ley, es que se cumpla la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Gracias. Y que se emprendan las negociaciones para que se transfiera ya, 16 años sin cumplirse. De eso va esta PNL, no más. Y que acabemos ya con el sufrimiento de 15.000 personas presas, andaluces y andaluzas, que están en las prisiones sufriendo la dualidad en la gestión de la asistencia sanitaria, al igual que la precariedad en la que están sufriendo los profesionales de la sanidad penitenciaria. En principio hablaba, en la introducción hablaba del sufrimiento que estaba suponiendo el deterioro de la sanidad penitenciaria para el personal que trabaja con las personas presas. Ahora les quiero reflejar la otra parte. ¿Qué supone esta dualidad para una persona presa? Que también supone sufrimiento, sobre todo porque el deterioro ya es enorme. Y ahora no es que sea alarmista, es que es la realidad. No sé cuántas veces habrán pisado una prisión. Vale, pues si la ha pisado tanto, sabrá perfectamente que, por ejemplo, la falta de coordinación entre el Sistema Andaluz de Salud y instituciones penitenciarias es uno de los problemas por los que se deteriora la asistencia sanitaria. Y voy a explicarlo con un ejemplo real de lo que supone la falta de coordinación y que exista una dualidad de administraciones. Un ejemplo. Manuel entra en la prisión de Sevilla 1 con una patología mental grave. Una persona que está siendo atendida por el Sistema Andaluz de Salud y tiene un tratamiento. Y que cuando entra en el sistema penitenciario, pues obviamente no lleva ni sus enfermos encima, ni es capaz de decir qué es lo que le pasa, ni tiene una familia que pueda acercarse a decir qué es lo que tiene, entre otras cosas porque esta persona tenía una orden de alejamiento de su madre.
Y, bueno, pues por la situación en la que se vive en la cárcel no se le detecta la enfermedad mental grave hasta bastante tiempo después de estar allí dentro. ¿Eso qué le supuso? Pues le supuso, entre otras cosas, que se descompensara su enfermedad, que por supuesto no se acomodara a lo que supone el régimen de una institución penitenciaria y que sufriera, esto es un caso real, 15 sanciones en un año, incluyendo aislamiento y contención mecánica. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que es para una persona con una enfermedad mental grave estar en aislamiento con contención mecánica y que tenga sanciones continuamente? Una aberración, pues este es un problema de la lealtad entre dos administraciones. Cuando finalmente se le detecta la enfermedad y se le pone en tratamiento y se le compensa, termina de cumplir su condena y va a salir en libertad. ¿Pero qué pasa? Que como no existe coordinación entre el sistema de salud mental del Servicio Andaluz de Salud e instituciones penitenciarias, que muchas veces lo hay, simple y exclusivamente porque los médicos de prisiones, de manera personal, intenta que haya esa coordinación, pues esta persona, cuando va a salir en libertad, sale sin conexión con el sistema de salud mental de los servicios comunitarios y además sin nadie que la acogiera. Quien solamente le podía acoger a su madre, con quien tenía una orden de alejamiento. ¿Qué pasó al final? Coordinación ninguna entre instituciones penitenciarias y la Junta de Andalucía. Pues lo que pasó es que su madre, con orden de alejamiento, pues se presentó allí porque era su hijo, a recoger a su hijo porque si no estaba en la calle. Otro ejemplo, Pope, y lo digo porque me permite decir su nombre, otro caso real. Una persona con piedras en el riñón, que sufrió traslados de prisiones, 9 traslados en 15 años, de prisión en prisión. Y lo que le pasaba con litiasis renal y cólicos nefríticos continuos, todos sabemos lo que supone el dolor de un cólico nefrítico, es que cuando el servicio de salud de la comunidad autónoma que le trataba, según la cárcel que estaba, le hacía todas las pruebas para intentar intervenirlo, era trasladado a otra prisión. Y tenía que empezar de nuevo otra vez todas las pruebas médicas para ser intervenido. Tardaron en intervenirlo 7 años. Y durante 7 años estuvo sufriendo cólicos nefríticos con el dolor que eso supone, pónganse en su pie, en su celda. Nada de esto pasaría, esos son casos reales, nada de esto pasaría si la transferencia de la competencia penitenciaria se hubiesen transferido y en Andalucía llevamos 16 años. La población penitenciaria, además, es una población de sobrerepresentación de enfermedades. Hay un 20% de hepatitis, un 40% de trastornos mentales y de la personalidad, un 3% de enfermedades mentales graves, un 70% de personas con problemas de drogodependencia. No es que sea precisamente un ámbito donde no haga falta más médicos. No es cierto que estén más atendidos que en la calle. Es que precisamente los médicos como decía el representante de Vox, los médicos de instituciones penitenciarias tienen muchas más funciones que un médico de atención primaria. Entre otras cosas, la valoración a la entrada, entre otras cosas, el estar pendiente de cuando hay exacciones regimentales como contenciones mecánicas. O sea, es que además tienen muchísimas más funciones. No es cierto que estén perfectamente entendidos. O sea, si ahí son todos los colectivos de la sanidad penitenciaria van a ir a la huelga general por la situación que tienen. ¿Cómo que están perfectamente atendidos? Además, quiero poner en valor que es que son andaluces y andaluzas de nuestros barrios. Debería de interesarnos muchísimo la realidad de lo que pasa en Sevilla 1, Sevilla 2, en Alhaurín o en la cárcel que sea, o en Huelva o en el Puerto 1. Una cosa, tanto Partido Popular como PSOE ahora tienen la experiencia de haber estado tanto en el Gobierno central como en el Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y tengo que recordar que ambos han mantenido posturas diferentes sobre este tema según dónde les ha tocado. A la representante del Partido Popular quiero decirle que los convenios de colaboración no es que sean obligatorios. El Reglamento Penitenciario lo que dice es que, mientras que se produce la transferencia al Sistema Nacional de Salud, es decir, al SAS, mientras tanto habrá que coordinarse mediante convenios de colaboración. Y, de hecho, ha habido convenios de colaboración durante muchísimo tiempo y precisamente quien terminó con los convenios de colaboración fue el Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Por qué lo hizo? Porque a la vez dejó de pagar a las comunidades autónomas para forzar la transferencia de la competencia. 16 años llevamos sin transferir. Sobre las enmiendas, aceptamos la enmienda del Partido Popular sobre el pago de la deuda a la que admite la sentencia, la 14317. Transaccionamos la 14316, admitiendo el punto A y B, que dejo a la
a la mesa para que tienen todos los grupos parlamentarios para garantizar la transferencia con recursos suficientes y que se tenga toda la información. Y respecto a la enmienda invoce le tengo que decir una cosa. Primero, a la representante ciudadana, no es cierto que la organización médico-colegial mantenga que haya que realizarse la transferencia en el seno de la Comisión Interterritorial de Salud. Lo que dice es que es interesante que se hable allí también. Eso por un lado. Por otra parte, la señora representante del Grupo Socialista, jamás han mantenido eso en ninguna parte. Ustedes han votado en el Congreso, en el Senado, en un montón de comunidades autónomas, incluso aquí, y nunca han planteado que alguna transferencia se tenga que hacer a través de un Consejo Interterritorial. Y le voy a recordar que la forma técnica, jurídica de hacer una transferencia, y esto es la disposición firmada por Susana Díaz del Consejo de Gobierno para hacer la transferencia, es precisamente de manera bilateral. No estamos para nada en desacuerdo en que se hable en un Consejo Interterritorial de Salud. De hecho, ya se ha hecho. Y lo que me extraña muchísimo es que usted cambie de opinión, porque esto no lo han planteado jamás en la vida, y que además mantengan una posición diferente a la que mantiene su partido en el Gobierno. Está pidiendo que el Gobierno haga algo, su Gobierno, diferente a lo que plantea. Yo no lo entiendo. Yo lo que le recomiendo más bien es, y le animo a que hable con su partido en Madrid, porque está planteando algo que ellos no comparten. Yo se lo recomiendo. Y le voy a decir una cosa más. No solo es que técnica y jurídicamente no sea correcto, sino que es que ya hay una comisión técnica bilateral que está abierta. Lo único que estamos pidiendo es que se sienten ya, que negocien, que vean cuánto vale la transferencia con recursos suficientes y que se haga. Si realmente tienen interés, yo le facilito transaccionar el que instemos al Gobierno del Estado a que informe también en ese Consejo Interterritorial. No hay ningún problema, eso lo admitiríamos, pero eso lo dejo en sus manos. Yo creo que tenemos que tener una altura de mira, que tenemos que pensar que este sufrimiento que sufren tantísimas personas deberíamos acabarlo ya, tanto personas presas como a los funcionarios, y les recuerdo que lo que vamos a votar es bastante más sencillo y que eso ya lo votaron en la legislatura pasada y que no tiene ningún sentido, además propuesto por ustedes, no tiene ningún sentido que haya voten y propongan algo diferente, y algo diferente a lo que mantiene su Gobierno en Madrid, que no entiendo, que hablen ustedes con Madrid. Solo me queda agradecer la lucha de tantísimos años que llevan los colectivos sociales, ONG, colegios profesionales médicos, organización médica colegial, los sindicatos de sanidad penitenciaria, los sindicatos de funcionarios de prisiones y los turnos de oficio penitenciarios de Andalucía por la lucha por la dignidad de las personas presas y las personas presas andaluzas que están aguantando esta situación. Ojalá acabemos de una vez con tanto sufrimiento.